presencia de Dios. Aleluya. Vamos a alabarle. Dios les bendiga. Somos el ministerio Perfume del Aceite de Dios. Venimos para alabar al único Dios verdadero. ¿Por qué Dios puso la ley de Moisés para luego decir que todo es por fe? Este es el problema de muchos que intentan descifrar lo que Dios hizo, pero no le dan en el punto. No comprenden lo que Dios hizo, no aterrizan bien y terminan creando doctrinas totalmente erradas, confundiendo a los hermanos y tristemente a hermanos humildes y nuevos. Algunos dicen ser seguidores de la ley y que no aceptan a los que viven solo por fe. Y por otro lado, los que supuestamente son de la fe están también confundidos con Dios, porque piensan que Él se equivocó al poner una ley que luego ya no iba a valer. Ambas ideas están erradas. Dios no se equivocó nada. Lo que pasa es que tú no lo has entendido y piensas que Dios tuvo un error y luego quiso arreglarlo. Pero hay que entender bien para no caer en mentiras, como hoy ya se está cayendo en errores. Esos que se dicen llamar los seguidores de la ley o del mandamiento, o popularmente conocido como los israelitas, que están posicionándose en todo este continente. Los seguidores del mandamiento miran con mala cara a los que predicamos la fe, porque sienten que hablamos algo muy fácil, sienten que somos livianos, que no nos esforzamos lo suficiente, que somos una mantequilla light, cuando ellos son la verdadera, cruda, reacia y espinosa leche de vaca. Ellos miran a los de la fe como que estamos jugando, como que no tomamos en serio a Dios, porque, según ellos, no obedecemos lo que dice Moisés, lo que Dios mismo le dio a Moisés. Pero, ¿por qué se lo dio? La respuesta es fácil. Se lo entregó porque era una forma de cuidar a todo un pueblo antes de que viniera Cristo. Fue una protección, fue una jugada maestra de Dios. Fue como poner un establo con muchas maderas y troncos y vallas para que las ovejitas no salieran mientras que esperaban al pastor. Dios no podía simplemente dejar a las ovejas libres, tenía que encerrarlas. ¿Cómo? Bajo leyes. Entonces puso esas leyes y se las dio a Moisés, y Moisés se las dio al pueblo y ellos obedecieron. Y en ese establo llamado mandamiento se cuidaron. Gloria a Dios por esa jugada maestra. Su mente es increíble. Pero llegado el tiempo, apareció el pastor, Jesús el Señor. Entonces se dio la orden de que las ovejas que habían estado en ese establo ahora podían salir y andar con su pastor, escuchando su voz por medio de la fe. Y no es que ahora son ovejas rebeldes, saltarinas, que hacen lo que quieren, que son desordenadas, que son vagas o que son mantequilla light solamente porque ya no están en el establo y siguen a su pastor y siguen la voz de su pastor. No, por el contrario. Ahora tienen al mismo pastor que la supervisa personalmente. Los ojos del pastor están clavados sobre cada oveja. Y ese pastor infunde disciplina, infunde proceso y sigue pidiendo esfuerzo. Es más, esas ovejas antiguas no caminaban porque estaban en el establo, porque estaban ahí dentro de ese establo llamado mandamiento. Pero ahora tienen que caminar por la fe, por lejanas praderas, junto a su pastor, en fe, teniendo fe. Entonces, ¿qué ha pasado con la religión o secta de los israelitas o los seguidores del mandamiento?
La respuesta es súper fácil. Lo que pasa es que se quedaron en un tiempo atrás. Se quedaron en el establo llamado mandamiento. O mejor dicho, ellos se quieren quedar ahí porque miran la rudeza de las maderas que los encierran y piensan que en esa rudeza está su salvación. Ay, si yo te contara cuán duro también son los procesos de Dios fuera de ese establo y caminando con Él. Pero, ¿por qué Dios creó un establo? ¿Por qué no fue su primera gestión traer rápido al pastor? La respuesta es sencilla, porque no era el tiempo de que el pastor llegara. Dios quería tratar con su pueblo primero. Dios quería darles una historia con Él. Por eso fueron llevados al desierto. Por eso cayeron sus muros de Jerusalén. Tenían que vivir esa historia. Tenían que vivir con Gedeón y con Sansón. Cuánta historia Dios quería pasar con ellos y formarlos, porque Israel es la tierra de Dios. Y además, Dios estaba creando un testimonio para nosotros. Si no, ¿cómo podríamos saber quién es Dios si no se hubiese tenido la historia de todos los profetas antiguos? ¿Cómo podría haber hablado Isaías o Ezequiel sobre los últimos tiempos? ¿Cómo sabríamos de Elías? Dios dijo: primero pondré el establo y luego vendrá el pastor. En el establo llamado ley, llamado mandamiento, se cuidarán, cumpliendo esa ley. Será una forma de que me sigan, pero llegará un día el pastor, y entonces el justo por la fe vivirá. Los que siguen el mandamiento no caminan con el pastor. Están en ese establo que debería estar vacío. Los que siguen la ley de Moisés no tienen el Espíritu Santo. Tú dices ser descendiente de Moisés y descendiente de Abraham. El mismo Abraham fue salvo por su fe, por creer en Dios fuera de ese establo. Entonces, ¿burlémonos de la ley? ¿No sirve la ley para nada? ¿Cometió un error Dios y luego se dio cuenta y quiso arreglarlo? No, nada de eso. Nadie puede burlarse de la ley ni decir que no es buena, porque mucho de lo que hoy escuchamos de la boca del pastor tiene ese mismo sabor a ese establo. Nadie puede decir que la ley no es buena. Fue lo más inteligente que pudo hacer Dios mientras que Cristo no llegaba. La ley fue como una profesora de kinder, de niño, de guardería. Se dedicó a cuidar, a formar, a proteger, hasta que llegara el apoderado. Bendita sea la ley que a tantos hizo justos, como Job, como Daniel, pero más bendito sea Cristo, a cual seguimos con el corazón. Entonces, ¿estar en el establo o andar con Jesús? ¿Dónde quieres estar? Y por ahí podrá decirme alguno: es que varón Joseph, sí, eso de vivir por fe no es ningún esfuerzo. Usted tiene, varón Joseph, que dejarse la barba crecer. Tiene que ir a quemar toros allá en Cieneguilla. Tiene que arrodillarse ante el mandamiento, la ley de Moisés. Usted tiene que vestir de túnica. Usted tiene que esforzarse, llevar su cuerpo al sacrificio. Sin ese tipo de obediencia fuerte, Dios no le escuchará. Dios no le hará caso. Usted no es de Dios si no está en la ley. Yo no puedo aceptar lo que usted dice porque eso de vivir por fe me suena tan fácil. El camino de Dios es sufrir en el desierto. Como digo, podría decirme alguno de los que en este momento me leen o me oyen. Pero escúchame, estimado amigo y compañero. Vivir por la fe no tiene nada que ver con no esforzarse. ¿Tú ves cómo yo subo al monte? ¿Tú ves cómo yo me levanto cada madrugada a las 3 de la mañana, aun cuando tengo trabajo, familia, ministerio y hasta una maestría en curso? Vivir por la fe es muchísimo esfuerzo. Dios te rompe, Dios te mata tus emociones, Dios te quita tus sueños, pero siempre al lado del pastor. Dios te exige
Dios te pide más, Dios pide esfuerzo. Este ministerio se basa en el esfuerzo, pero siempre al lado del pastor. Nunca más nos equivoquemos en este tema. Nunca más leamos la Biblia sin entender. Hasta aquí llegó nuestra ignorancia de lo que es la ley y para qué sirve y sirvió. Y cuidado con equivocarse del camino. Cuidado con estar siguiendo a esos seguidores del mandamiento. Cuidado con ir con la religión o secta de los israelitas. Porque aunque hablan de Dios, sus mentes no han conocido toda la verdad. Todavía no salen de ese establo llamado mandamiento y ley para seguir con fe al pastor de los pastores, Jesucristo el Señor. Esto no es leche, tampoco es puré de papa para labio de bebés. Esto es pachamanca, con su pedazo de carne de res, pollo y cuy, sus camotes y su refresco de maracuya. ¡Aleluya! Hermano José, sí, ¿qué pachamanca? Bueno, averigua. ¿Cuántos dicen amén? Y suscribo estas letras a causa del versículo de hoy. Y me ha sorprendido la indicación de Dios que me hace de enseñarles esto. Él sabe por qué. A mí me aflige mucho el corazón cuando veo tanto error en el pueblo de Dios. Así que les adelanto una noticia. Pronto les enseñaré todo Apocalipsis, todo lo que he aprendido de Dios, de la forma tan sencilla que Él me ha enseñado. Todo eso les enseñaré, para que nunca se equivoquen al volver a leer Apocalipsis y todo respecto de los últimos tiempos. Pronto, pronto. Pero por ahora, el versículo de hoy. Compartimos ya. Dice así la palabra de Dios. En Nueva Traducción Viviente, Gálatas capítulo 3, versículos 2, 5, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 25 y 26. ¡Aleluya! Dice así. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí una reflexión. La ley nos mostró y aún nos muestra nuestros pecados. La fe nos hace caminar con Cristo. Él también nos muestra nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos dice, oye, estás haciendo mal, le estás fallando a Dios, arrepiéntete. Seguir al pastor no es facilito, como tú puedes creer. Requiere esfuerzo. En este ministerio no nos relajamos, no nos dormimos en laureles, no nos tiramos a la cama sonriendo, diciendo, ¡celebremos la fe! No,
nada de eso. Sí, nos alegramos, obviamente, pero no hay tiempo para celebrar nada. Porque los que se ríen deben comportarse como que lloran, y los que están casados deben comportarse como que están solteros. Es decir, todos tenemos que esforzarnos. No me vas a contar a mí tu cuento chino de que la fe es light y hay que celebrarla. No, si tú estás aquí, en este ministerio de perfume del aceite de Dios, aquí se te va a insistir y hasta exigir esfuerzo y más esfuerzo. Aquí Dios te va a agarrar a palos, a golpes tu orgullo, tu desobediencia. Te va a domar ese corazón de yegua loca que tienes. A puro latigazo te va a hacer entender. Será estricto contigo, será duro contigo para que te enseñe bien y se cumpla su palabra cuando dice: bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges. Ese es el lenguaje de este ministerio. Allá están las puertas abiertas si quieres irte. Pero yo sé bien lo que he aprendido de Dios, a darle el corazón, las fuerzas y el alma. La educación que recibí de Dios, esa se los voy a entregar. ¿Alguno puede decir amén? Meditar, aprender. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren solo devocionales de ánimo y no de doctrina? No, aquí recibimos lo que Dios nos da. Si es aliento, amén. Si es exhortación, amén también. Ponerse de pie en este día, prepararse para orar de madrugada. Usted que me escucha, ponga sus alarmas a las 3 de la mañana, porque en este ministerio también apoyamos y incentivamos para que puedan unirse a orar temprano a las 3 de la madrugada. Así desfallecer te sientes en este día porque tu mente no está en armonía con Dios. Acércate a Él en este día y te sentirás bien y tu corazón vivirá. Compartir con alguien que es seguidor del mandamiento y todavía está dentro del establo, y bendiciones.